Mis padres quieren que me mude mientras sigo pagando la renta para que mi hermano dorado viva con ellos, pero hago algo mejor, quedarme con la casa. Mi madre es lo que muchos llamarían una madre que vive para su hijo. El peor día de su vida fue cuando mi hermano se fue a la universidad, empatado con el día que anunció que se iba a casar. Se divirtió mucho haciendo que la atención girara en torno a ella en su boda, me refiero a que llevó un vestido de novia disfrazado de vestido de madre del novio. Pero cuando él no se mudó de regreso con su esposa para cumplir su sueño de un hogar multigeneracional, volvió a estar de mal humor. Ahora, no estoy diciendo que esté haciendo algo para que él pierda su trabajo, pero definitivamente ha estado deseando una reunión con su querido bebé durante años. El hecho de que esté completamente arruinado y no tenga a dónde ir es solo semántica, realmente. Eso nos lleva a la razón por la que estoy haciendo esta publicación. Usaré nombres falsos y esta es una cuenta temporal, simplemente porque no quiero arriesgarme a que alguien encuentre esto y lo conecte conmigo. Después de unas semanas, mi hermano, Greg, perdió su trabajo. Vive en Arizona, lo que es un día entero de viaje sin detenerse ni dormir por 24 horas seguidas. Así que hace tiempo que no lo vemos. Naturalmente, nuestra madre aprovechó la oportunidad para convencerlo de que se mudara de regreso con ella, y lo tuviera bajo el mismo techo por primera vez en más de una década. Ni siquiera puedo imaginar que él realmente quiera eso, pero no creo que tenga muchas opciones. Su esposa, Skyler, no trabaja, y sospecho que es porque mi hermano es uno de esos chicos que creen que el hombre provee y la mujer se queda en casa. Y mis padres realmente no pueden financiar su vida en otro estado, especialmente porque ninguno de ellos trabaja tampoco. Verán, justo después de que Greg se casó y decidió quedarse en Arizona, mi papá decidió que era hora de jubilarse, ya que mi hermano y yo ya éramos adultos. Y yo, negándome a casarme, se suponía que debía hacerme cargo, como una hija debe, y cuidar de sus padres. Yo tenía como 22 años, recién salida de la universidad, pero tenía un buen trabajo, y la casa de mi infancia está a unos 10 minutos del trabajo, así que pensé, ¿por qué no? Mi hermano no estaba cerca para que tuviera que cumplir con eso de todas maneras. Además, insinuaron fuertemente que me darían la casa en unos años, ya que mi mamá quería que me mudara a Arizona para estar más cerca de Greg una vez que él tuviera hijos. Claramente, eso no funcionó, ya que en los últimos 5 años no solo Greg no ha tenido ningún hijo con Skyler, sino que realmente solo llama como una vez al mes, máximo. La última vez que lo vi fue hace 2 Acción de Gracias, cuando finalmente voló de regreso en vez de que mamá y papá fueran a visitarlo. Pasó todo el fin de semana quejándose de su trabajo, de su casa, de cuánto odiaba trabajar, y de casi todo lo que podía pensar para quejarse. Es seguro decir que Greg y yo no nos llevamos bien. Él es 4 años mayor que yo, así que solo tuve que soportarlo durante 14 años antes de que se fuera a la universidad, pero prácticamente todos esos días fueron bastante malos. Todo lo que decía Greg era importante. No compartía ninguno de sus juguetes, yo no escogía qué película veríamos, tampoco decidía que íbamos a cenar. Él recibía regalos en cada uno de mis cumpleaños para, cito, no sentirse excluido. Quiero decir, yo fui absolutamente una niña accidental, y me quedó muy claro que nunca estaría a la altura de Greg. Sí, las cosas mejoraron después de que se fue. Creo que mamá estaba tan aburrida sin él alrededor, que empezó a prestarme toda su atención cuando no estaba tratando de ahogarlo en llamadas telefónicas y correos electrónicos. Fue un poco asfixiante, y las comparaciones no se desvanecieron por completo, pero fui el centro de atención por primera vez en toda mi vida, así que, llámenme egoísta por aprovecharlo al máximo. Me quedé cerca de casa para estudiar, y conseguí un buen trabajo en la ciudad justo después de graduarme. Mi mamá organizó una fiesta de graduación para mí, la cual fue rápidamente eclipsada por el anuncio de compromiso de Greg, pero bueno. Al año siguiente, él se casó y papá se jubiló. Han pasado 5 años desde entonces, y Greg está demasiado ocupado con su vida en Arizona, para molestarme demasiado con sus opiniones sobre las mujeres trabajando fuera de casa o en cómo debería ser más femenina y casarme ya. No sé si se da cuenta de que el hecho de que no lo haya hecho, es la única razón por la que él no tiene que preocuparse por mamá y papá, ya que puedo cuidar de ellos como resultado directo de mis decisiones poco femeninas. La única cosa con la que realmente he tenido que lidiar es con las frecuentes crisis de mi madre por tener a su hijo viviendo tan lejos, o el hecho de que ni siquiera le ha dado nietos, o que Skyler debe estar convenciéndolo de quedarse lejos. Cosa que no hace. De hecho, creo que es una persona decente y parece que genuinamente le gusta mi familia, por alguna razón. Ahora, con Greg recientemente desempleado y Skyler siendo ama de casa sin experiencia laboral, no tienen dinero. A pesar de que Phoenix es más barato que Seattle, realmente no podrán permitirse quedarse allí por mucho tiempo sin ingresos. Dado que a Greg le ha ido mal buscando trabajo, mi mamá sugirió muy enfáticamente que se mudaran de vuelta a casa. Creo que Skyler es quien lo convenció para aceptarlo. De hecho, Greg puede ser un egocéntrico que cree que se merece el mundo en bandeja de plata, pero ni siquiera él soporta tanto tiempo la sobreprotección de mamá sin sentirse asfixiado. Aún así,
No tenía mejores opciones. Aunque, considerando cuánto odiaba su trabajo, no creo que realmente se haya esforzado mucho en buscar otras ofertas, si soy honesta. Nota importante: hace unos 4 años, después de un año completo de dejar la habitación de Greg intacta, como una especie de santuario del hijo dorado después de que se casó y no regresó, casi 9 años en total, mi papá convirtió la habitación en un estudio de yoga privado para mi mamá, quien religiosamente hace yoga. Por supuesto, no anticipó el colapso de ella al desmantelar su precioso santuario de Greg, pero eventualmente lo superó y empezó a usar el espacio. De hecho, es una de las cosas en las que logramos conectar después de que Greg se fue. Yo era porrista, y el yoga me mantuvo flexible durante toda la secundaria, así que estaba feliz de retomarlo con ella en casa. Aquí está el asunto: el estudio de yoga significa una habitación menos. Mientras eso está bien cuando solo somos mis padres y yo, la mudanza de Greg y Skyler hace que sea un poco más complicado. Quiero decir, cuando vinieron para el Día de Acción de Gracias esa vez quedé relegada al sofá durante toda su estadía. Un fin de semana en el sofá está bien, pero su mudanza a largo plazo requeriría una solución más permanente. Cuando mis padres me pidieron que hablara sobre la mudanza de Greg, sinceramente esperaba que me pidieran que pagara por convertir el estudio de yoga de nuevo en un dormitorio, quizás incluso que lo acondicionara un poco como una suite para que Greg y Skyler tuvieran su propio espacio. La verdad es que he estado pagando renta desde que asumí el rol de sostén económico y miembro empleado de la familia, para cubrir todas las cuentas y darles a mis padres algo de dinero para gastar. Pero renovar el sótano definitivamente costaría más de lo que podrían cubrir con eso. Pero no fue lo que pidieron. Mi mamá dejó muy claro, rápidamente, que como no teníamos suficiente espacio, pensaban que lo mejor era que yo me mudara. Ya que estaba siendo hora de que dejara la casa y conociera a un buen hombre. Con Greg y Skyler en casa, se volvería demasiado abarrotado, especialmente si comenzaban a tener hijos, lo cual mi mamá realmente espera que hagan, y parece que quiere que lo hagan bajo su techo. Aquí viene la parte más absurda: no solo querían que me mudara, querían que siguiera pagando la renta, ya sabes, para cubrir todos los gastos. Quieren que deje la casa para que Greg se mude, pero quieren que siga pagando todo de todas maneras, mientras él vive gratis con mi dinero. Y yo tendría que buscar un lugar nuevo donde vivir. No voy a profundizar en todo lo que siento ahora, solo diré que estoy más allá de herida, y sí, furiosa. Creo que mi papá notó que iba a explotar porque me dijo que me tomara un tiempo para pensarlo y rápidamente se llevó a mi mamá. He tomado un día hasta ahora y no he hecho nada más que pensar en el hecho de que mis padres, después de todo este tiempo, aún están dispuestos a poner a mi hermano primero. He pasado años de mi vida apoyándolos, mientras él ha estado haciendo su vida al otro lado del país, sin molestarse ni siquiera en devolverles las llamadas. ¿Cómo debería reaccionar a esto? Actualización 1. No esperaba que mi publicación recibiera tanta atención, pero, al parecer, hay más personas con familias disfuncionales de lo que pensaba. Muchos de ustedes dejaron comentarios y me enviaron mensajes directos, así que, antes de entrar en mi actualización, que, en mi opinión, es bastante importante, responderé a algunos de esos mensajes. Esto puede sonar un poco cursi, pero gracias por tomarse el tiempo para comentar. Aparte de las personas que me dijeron que las mujeres no deberían estar en el ámbito laboral, y de cada acosador en el noroeste del Pacífico que invadió mis mensajes como un enjambre de buitres, realmente agradezco a aquellos de ustedes que me dieron consejos reales y razonables. Decidí escucharlos. Siempre supe que mi mamá prefería a Greg. Siempre supe que él era su perfecto hijo de oro, mientras que yo solo estaba ahí. Pero las cosas habían estado bien desde que él se fue. Yo tenía 14 años cuando se fue, y han pasado 13 años desde entonces. Ahora he vivido casi tanto tiempo sin él como con él. Pero incluso estando a 3 estados de distancia, todavía vivía bajo su sombra. Parte de mí siempre lo supo, quiero decir, he tenido mi parte de amigos y novios diciéndomelo. Pero quería creer con todas mis fuerzas que mis padres, especialmente mi mamá, podrían verme como lo suficientemente buena que seguí ignorándolo. No podía seguir haciéndolo, no después de que ese favoritismo tan descarado se me arrojara a la cara después de 5 años de apoyarlos yo sola. Querían que me fuera, así que me fui. Conseguí un departamento a poca distancia de mi trabajo, lo cual ha sido increíble para mi consumo de aire fresco y vitamina D. Además, he comenzado a salir con un chico, y la verdad que tener privacidad es algo impagable. Estaba completamente amueblado, y me mudé de inmediato. Pensé que tendría que esforzarme mucho para evitar que mis padres supieran mi nueva dirección, pero ni siquiera se molestaron en pedirla. Eso dolió, pero me dio el último empujón para llevar mi plan a cabo. La noche en que moví las últimas de mis cosas de la casa, junto con mis documentos importantes, incluidos mi acta de nacimiento y mi tarjeta del Seguro Social, gracias, sección de comentarios, por recordarme llevármelos, a la medianoche, porque soy una dramática de corazón, bloqueé a mis padres y a mi hermano en todas las plataformas que se me ocurrieron. Sí, incluso en LinkedIn, algo que ni siquiera sabía que era posible hasta entonces.
Greg ni siquiera está en Washington todavía, así que quizá fue un poco prematuro, pero sentí que si lo posponía aunque fuera un poco, me acomodaría y me permitiría seguir viviendo bajo su sombra. Necesitaba salir mientras podía, mientras el dolor del favoritismo de mis padres aún era reciente y me dolía más. ¿Duele? Sí. Y algunos días, sigue doliendo mucho, pero está mejorando. Mañana se cumplirá una semana, y sinceramente, ha sido bueno para mí. Además de caminar al trabajo por la mañana, he sentido una paz que nunca supe que me faltaba. Realmente puedo relajarme sin temer los insultos de mi madre sobre mi postura o la posibilidad de que me ataque por dejar una taza en la mesa. Tal vez no ha pasado suficiente tiempo para decirlo con seguridad, pero creo que las cosas están yendo bien. Actualización 2. Hablé demasiado pronto. Quizá lo gafé, como demasiados de ustedes dijeron que haría. En serio, este lugar es supersticioso a más no poder. ¿Quieren saber algo que acabo de descubrir a través de una llamada de 2 horas que casi me revienta el tímpano derecho? Resulta que Greg perdió su trabajo hace meses, no hace semanas como me habían dicho. No, perdió su trabajo cerca del inicio del año. Ahora, puede que Arizona no sea el lugar más caro del país, pero tampoco es el más barato. Así que, probablemente se pregunten cómo demonios Greg y Skyler han estado viviendo allí durante meses sin ningún ingreso. Aquí está lo peor, mis padres sacaron una segunda hipoteca sobre la casa para darle dinero a Greg. He estado pagando su hipoteca todo este tiempo, y pensaba que estaba siendo una hija increíble dándoles más dinero cada mes después de mi ascenso. Ellos fueron y rehipotecaron la casa que decían que me dejarían a mí, y le dieron todo el dinero al tipo que ni siquiera se molesta en llamarlos. ¿Saben lo que pasa cuando no pagas la hipoteca? El banco se queda con tu casa. Ejecución hipotecaria, eso es algo real, algo que mis padres no consideraron hasta que empezaron a quemar sus ahorros, lo poco que no habían gastado ya o enviado al querido Greg. Rápidamente, se dieron cuenta de que no podrían seguir pagando la hipoteca. Greg y Skyler ya se han mudado, pero definitivamente no van a poder ayudar financieramente, así que ahora hay 4 personas viviendo en esa casa, todas desempleadas, con solo un mes de dinero para la hipoteca. Fiel a su estilo, mi mamá llamó a mi tía Yasmín para quejarse. Técnicamente, es mi tía abuela, pero tiene 63 años, que es apenas mayor que mi mamá, y es la única familia que tenemos aquí en Washington. Sin embargo, mi mamá la odia un poco. La tía Yasmín es un poco acumuladora y se mete en la vida de todos, mientras que mi mamá es una maniática de la limpieza que también adora meterse en las vidas de las personas, así que es una relación hecha tanto en el cielo como en el infierno. Aún así, hablan todo el tiempo, porque la tía Yasmín cree firmemente que la familia permanece unida. Y después de escuchar que había abandonado a mi familia, decidió llamarme para destrozarme. Según sus palabras, dejé a mis padres al borde de la indigencia y sin un centavo en los bolsillos. Fue así como me enteré de toda la situación de la segunda hipoteca, y de que no pueden mantenerla sin mí. Para la tía Yasmín, lo único que puedo hacer es darles todo el dinero que necesiten y esperar que puedan encontrar en su corazón perdonarme. La forma en que yo lo veo, pueden besar mi trasero. Actualización 3. O me van a dar montones de votos positivos o me van a destrozar en los comentarios, pero lean todo antes de decir nada, ¿de acuerdo? Les dejo algo de contexto para los que ya están escribiendo. Entonces, visité a mis padres. Puede que no haya apreciado que la tía Yasmín me gritara, pero una parte de mí quería confrontarlos. Decidí hacer algo al respecto. Sin embargo, les alegrará saber que he ganado algo de autoestima desde la última vez que vi a mis padres. Quizá fue la distancia. Quizá fue el hecho de que no se molestaron en contactarme hasta que se dieron cuenta de que se estaban quedando sin dinero, y solo notaron que los había bloqueado cuando me necesitaban. De cualquier manera, no iba a dejar que me pasaran por encima en cuanto Greg reapareciera, especialmente si iba a salvarles el pellejo y mantenerlos fuera de la calle. Hacer esto significaba enfrentarme cara a cara con mi hermano por primera vez en 2 años, y esta vez no estaba borracho con cócteles temáticos de acción de gracias. Greg sobrio es tan divertido como se pueden imaginar. Skyler estaba bien, como siempre, todavía no sé por qué se casó con él, pero eso no importa. No estaba allí para analizar su matrimonio, estaba allí para hablar sobre la compra de una casa. Creo que mencioné en mi publicación original, aunque no tengo ganas de volver atrás y comprobar, que mis padres habían insinuado fuertemente que yo recibiría la casa una vez que Greg tuviera hijos, ya que nuestra mamá quería estar cerca de sus nietos. Algunos probablemente me llamarán idiota por no haberlo puesto por escrito, pero en ese momento, me pareció suficiente, ya no. Esta vez, fui a la casa de mis padres no con la intención de simplemente pagar su hipoteca y dejar que jugaran a la casita con su hijo dorado. Podían seguir haciéndolo por mí, pero quería el título de la casa a cambio. Ya había estado pagando la hipoteca de todas maneras y continuaría haciéndolo, pero no a cambio de nada. Podía permitírmelo, y ellos definitivamente no. Añadí una condición: Greg tendría que pagar sus facturas y las de Skyler una vez que consiguiera un trabajo.
Yo aún cubriría todos los gastos de nuestros padres. De hecho, creo que mis padres parecían abiertos a la idea, hasta que Greg empezó a gritar que estaba intentando robarle su herencia y que era una mujer perra y astuta, junto con otros insultos creativos que quizá me hubieran parecido graciosos en otro contexto. Gritó lo suficiente como para hacer que Skyler saliera de la habitación casi llorando, y luego se volvió hacia nuestros padres y les dijo directamente que no aceptarían mi oferta. Si creen que mis padres le llevaron la contraria, aunque sea por un segundo, entonces no he hecho un buen trabajo explicando cuán completamente los tiene bajo su control. Así que, sí, no obtendré la casa. Es una lástima, sin duda, pero tampoco creo que vayan a quedarse con la casa mucho tiempo más. Estoy bastante segura de que el periodo de no pago es de unos 4 meses, antes de que el banco inicie el proceso de ejecución hipotecaria. O me llamarán entonces o perderán la casa por completo. Por mi salud mental, sinceramente, no me importa de ninguna manera. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde mi última actualización, así que quizá quieras refrescar tu memoria. Aquí va un breve resumen. Después de que mi hermano Greg convenciera a nuestros padres de no aceptar mi muy generosa oferta de comprar la casa y dejarlos vivir en ella, mientras él y Skyler cubrían sus propias cuentas, decidí dejarlos arreglárselas por su cuenta un tiempo. Hablaba en serio cuando dije que no iba a dejar que me pasaran por encima nunca más. Además, pensé que mis padres no tenían muchas otras opciones. Mi tía Yasmín podría decir mucho sobre la familia se mantiene unida, pero no puede costear su hipoteca además de su propio desastre financiero, y estoy segura de que mi mamá no aceptaría mudarse con ella de todos modos. Antes de lo que esperaba, recibí una llamada. No fue de mi madre, sino de Skyler. La pobre apenas podía hablar, claramente estaba en medio de un ataque de pánico. Después de calmarla lo suficiente como para entender lo que decía, me enteré de que había tenido una gran pelea con Greg, quien seguía negándose a aceptar ayuda, incluso después de recibir una carta del banco. Ella sabía que mi oferta era su mejor oportunidad para evitar quedarse sin hogar, pero no tenía trabajo, nunca había trabajado un solo día porque Greg no quería y sus padres habían cortado lazos con ella. Había estado buscando trabajo desde que Greg perdió el suyo, pero cuando él se enteró, la atacó, dejándola casi sin opciones. Me rogó que siguiera adelante con mi oferta de comprar la casa y dejar que ellos pagaran sus propias cuentas, incluso si Greg se negaba. En el mejor de los casos, conseguiría la casa, en el peor, podría dar la vuelta e irme. Podría doler un poco, pero lo superaría. Entonces, regresé a casa y ofrecí comprar la casa de nuevo, pero con un trato revisado. Aún quería que el título de la casa estuviera a mi nombre a cambio de continuar pagando la hipoteca y dejar que mis padres vivieran allí. Sin embargo, Greg tendría que hacer algo más que cubrir unos cuantos cientos en cuentas. Quería que él igualara la cantidad de renta que he estado pagando desde que tenía 22 años. ¿Eso cubriría la hipoteca completa? Claro, pero yo aún cubriría las cuentas adicionales y todos los gastos extra de nuestros padres. No pensé que fuera injusto en absoluto. Greg, por supuesto, no estuvo de acuerdo, pero la carta del banco, advirtiéndole sobre los pagos atrasados, debió haber hecho que mis padres estuvieran lo suficientemente desesperados como para aceptar. Así que, para hacer una larga historia corta, ahora soy la orgullosa dueña de una hermosa casa en Seattle. Supongo que eso me convierte en propietaria ahora, ya que espero pagos de renta de Greg. Le dije que tiene un mes para reunir el dinero, o puede hacer sus maletas e ir a donde quiera. Skyler, por otro lado, es bienvenida a quedarse si quiere. Puede que se haya casado con él, pero no la voy a dejar sin hogar solo para probar un punto. Greg, sin embargo, puede quedarse sin hogar por su cuenta si eso es lo que elige. Hagan sus apuestas sobre si realmente pagará. Quizá responda una vez que lo averigüe, pero no planeo actualizar esto nuevamente. Actualización 5. Sí, sé que han pasado como 3 meses, pero he estado ocupada. Y como muchos de ustedes predijeron, Greg no pagó la renta. Siento que probablemente esperaba que simplemente me quedara callada y obediente como la hermanita sumisa y no dijera nada al respecto, pero esa ya no soy yo. He terminado con ser la segunda opción frente a lo que él quiera. Así que cumplí mi promesa y comencé el proceso de desalojo. Mis padres intentaron oponerse de inmediato, evidentemente, ellos también esperaban que dejara que Greg se saliera con la suya ahora que yo tenía el título de la casa. Pero estaban equivocados. Hablaba en serio cuando dije que ya había terminado. Si querían protegerlo, podían irse con él, pero no lo harían en mi casa. Empecé el proceso para desalojarlos a ellos también. Antes de que el desalojo se completara, se dieron cuenta de que hablaba en serio. Empacaron sus cosas y se mudaron, a la casa de la tía Yasmín. Puede que sea acumuladora, pero es tradicionalista y cree que la familia es lo primero, así que, aunque ella y mi madre no pueden estar en la misma habitación más de una hora sin querer arrancarse la cabeza, los recibió. Mi mamá es una maniática de la limpieza, así que estoy segura de que la está pasando fantástico, en esa casa donde la tía Yasmín se ha negado a tirar nada en los últimos 60 años.
Mi papá logró conseguir un trabajo en un taller mecánico cercano para ayudar a mantenerlos, pero no paga ni cerca de lo que ganaba como mecánico antes. Es justo lo necesario para mantener las luces encendidas, con 3 bocas nuevas que alimentar para la tía Yasmín. Por supuesto, Greg se fue con ellos, pero Skyler no. Ella había estado presionándolo sin parar para que realmente pagara la renta aquí, y él se negó. Tuvieron tantas peleas a gritos, por eso que los vecinos incluso me llamaron para preguntar si todo estaba bien. Finalmente, se fue el día que le entregué la notificación de desalojo. Sus padres odiaban a Greg y no estaban encantados con su decisión de casarse con él, así que estoy segura de que estuvieron más que felices de recibirla. Además, ella es incluso más joven que yo, con toda una vida por delante. Con su título y finalmente libre de Greg, estoy segura de que estará perfectamente bien. No se puede decir lo mismo de Greg. Tal vez encuentre un trabajo eventualmente, aunque eso será mucho más difícil en medio de la nada donde vive la tía Yasmín que aquí en la ciudad. En fin, eso es todo. Nos vemos. Actualización 6. Han pasado 3 años desde la última vez que publiqué aquí, y vaya si las cosas han cambiado. En estos últimos meses, he pasado de ser solo una esposa a convertirme también en madre, y aunque parece que ha pasado toda una vida desde mi última actualización, revisando mi publicación anterior, solo han sido 3 años. Sí, hace un par de meses nació mi primer hijo, y ser madre ha sido la experiencia más intensa y gratificante que he vivido hasta ahora. Si se preguntan quién es el padre de mi hijo, es el mismo hombre con el que salía cuando me mudé de casa. En ese momento, nuestra relación no era precisamente seria, pero a medida que fui recuperando mi vida y enfocándome en lo que realmente quería, nuestra relación fue creciendo. Nos casamos el año pasado, en una ceremonia íntima con nuestros amigos más cercanos, nada ostentoso, pero estuvo muy bien. Y luego llegó nuestro hijo, que es toda la alegría de nuestra vida. Sobre mis padres, no hay demasiado que decir porque, sinceramente, la relación con ellos es prácticamente inexistente. Así que desde hace bastante tiempo no sé mucho de ellos, y francamente estoy bien con eso. Lo poco que he llegado a saber sobre ellos lo he oído de conocidos y algún que otro rumor en reuniones familiares. Al parecer, Greg finalmente consiguió un empleo después de pasar años sin trabajar. No sé qué tan estable sea el trabajo ni cuánto gane, pero al menos parece que está tratando de hacerse responsable de su vida. Tanto él como mis padres vivieron con mi tía Yasmín un tiempo, hasta que, como era de esperar, la convivencia se volvió insoportable. Mi mamá y mi tía siempre han tenido una relación tensa, y era solo cuestión de tiempo hasta que los choques de personalidad y el caos de la acumulación de mi tía rompieran la tregua. Así que, cuando la situación se volvió insostenible, mis padres y Greg finalmente se mudaron. Hasta donde sé, ellos ahora alquilan un lugar lejos de Seattle, ya que los precios de la renta aquí son imposibles de sostener para ellos, especialmente sin los ingresos que yo solía aportar. Siento una mezcla de alivio y satisfacción de tener mi propia casa y no depender de un alquiler, porque Seattle sigue siendo caro, y poder estar aquí sin preocuparme por pagar renta es un privilegio que, después de todo lo que he pasado, valoro profundamente. En cuanto a Skyler, también ha tomado su propio rumbo. Después de quedarse en mi casa un tiempo tras separarse de Greg, finalmente encontró un empleo y comenzó a construir una vida independiente. De hecho, fue solo cuestión de meses antes de que se mudara y presentara una solicitud de divorcio. Estoy orgullosa de ella, porque sé que en el fondo siempre quiso trabajar y tener una vida más activa, aunque Greg la mantuviera atrapada en su visión de esposo proveedor en la que no le permitía trabajar. Fue valiente al romper con él y hacerse responsable de su futuro, y me alegra ver que tomó esa decisión. Cuando Skyler se mudó de mi casa, regresé para quedarme. Primero volví sola, luego mi novio se unió a mí, y ahora, después de todo este tiempo, vivimos juntos aquí con nuestro hijo. Tener una familia y construir un hogar propio ha sido increíble. No le he dicho nada a mi madre sobre el bebé, ni invité a mis padres ni a Greg a mi boda. No quería incluirlos en esa parte de mi vida, ni en esta. Mi madre llegó a enterarse de que estaba embarazada, y por lo que supe, intentó restablecer la relación conmigo. Supongo que su deseo de ser abuela superó, al menos temporalmente, cualquier resentimiento que pudiera sentir. Pero yo no estaba interesada en permitirle esa cercanía, no después de todo lo que he vivido. Tampoco tengo interés en que Greg forme parte de nuestras vidas, aunque hasta donde sé, él consiguió empleo en otro estado y se mudó. No sé más detalles, y honestamente, prefiero que siga su camino lejos de nosotros. Creo que no me queda nada más que contarles, ya que a grandes rasgos, esto es todo lo que ha pasado. Quizás en 3 o 5 años regresé con algo nuevo, pero en lo que respecta a mi familia eso es todo.